Siempre es saludable conocer aquellas teorías que nos permiten abrir en la plataforma de nuestra perspectiva, ¿no? Abrir nuestro punto de vista, ¿no? Said explícitamente, de manera muy honesta, reconoce de que a él le inquieta la realidad del Oriente Próximo por su propia experiencia personal, que es una experiencia de sometimiento y negación. Como intelectual recupera los planteamientos de Gramsci, sobre todo el tema de la subalternidad, y recupera los planteamientos Foucaultianos. La historia es una historia de discursos, no es una historia de hechos. La producción histórica, la manera en que la historia construye el pasado, tiene que ver con el discurso construido sobre los hechos, no son los hechos, ¿no? Entonces ahí él apunta a darse cuenta de que hay como un lugar en el que se produce el relato sobre Oriente, y se da cuenta de que ese lugar se produce esencialmente desde el colonizador, el inglés y el francés, que él es el que más centra, ¿no? Y se da cuenta, además, lo más alucinante, que la continuidad de la colonia a partir de la mitad del siglo XIX hasta inicio del siglo XX o mediados del siglo XX fue posible no por el control militar y administrativo que tenían los colonizadores sobre los indios, sobre el Medio Oriente, sino que fue posible también por una formación discursiva, que es la categoría que recupera de Foucault, donde se produce una narrativa que naturaliza la presencia del colonizador en el territorio colonizado, porque le llevan cosas positivas. En el caso de la India concretamente, le lleva civilización. El orientalismo remite más bien a la capacidad que tiene el europeo de producir un discurso que le permite a sí mismo identificarse como un sujeto, como una civilización superior, a partir de que ese mismo discurso califica a la otra como inferior, como atrasada, como primitiva, ¿no? Entonces, juez y parte. Yo digo que soy superior porque yo digo que el otro es inferior, ¿no? Entonces, el orientalismo más bien, como bien señala Said, es esta plétora de discursos políticos, literarios, administrativos, donde instalan a Oriente como una civilización detenida en el tiempo, se quedó en el pasado, y que ahí está su riqueza, tiene que ver con el pasado, porque en el presente está absolutamente en una situación premoderna, desactualizada, y en ese sentido es inferior en términos tecnológicos, en términos de instituciones, en términos de concepción de cultura, concepción de mundo, respecto de yo, que soy el europeo y que le llevo a ellos civilización, ¿no? Entonces el orientalismo habla más de Europa que de Oriente. El orientalismo no es una suma de descripciones o características que serían componentes de la vida social o de la cultura oriental, sino que más bien sería la manera en que Occidente nombra esas características, y las nombra siempre de manera valórica, inferiorizándolas, ¿no? ¿Para qué? Para poder consolidar esa idea de que Occidente es superior como civilización.